Muy buenos días a todas y todos que nos acompañan como siempre estas mañanas de jueves en Girl Power, este programa donde visibilizamos y les presentamos a las mujeres que son las protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad también, por supuesto. Antes de comenzar y presentarles a quien nos acompaña esta mañana, tengo que agradecer a nuestros auspiciadores Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Pollux Comunicaciones que hace posible este programa todas las semanas. Hoy vamos a conversar sobre un tema que sin duda es clave para avanzar en la transición energética de nuestro país y en particular también en el desarrollo de proyectos, ¿no? Me refiero a la conocida transmisión. Y para conversar al respecto, hoy tenemos a una mujer que es tremenda, tiene una gran experiencia en este ámbito. Ella se llama Susana Corrales, es ingeniera civil eléctrica con amplia experiencia en la planificación del sistema eléctrico nacional, es embajadora de Women in Energy del World Energy Council, cuenta además con un diplomado en energía sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un diploma en Cultural Awareness del MIT, diploma en desarrollo de negocios de la Universidad de Bocconi en Italia, en Milano, qué envidia, Susana, y ella es actual manager de transmisión de RWE, además uno de nuestros queridos auspiciadores. Muy bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muy bien, muchas gracias por la introducción. No, gracias a ti por acompañarnos. La verdad que es un tema que nos interesa muchísimo y la idea es poder aprovechar toda esta experiencia y conocimiento que tienes sobre esta materia. Y quiero partir, por supuesto, aprovechando todos estos años que llevas trabajando desde empresas de generación y aportando en el proceso de conexión al sistema de la transmisión. ¿Cómo llegas a especializarte en este ámbito? Porque la verdad, primero, ingeniera eléctrica, aplausos. No son muchas, lamentablemente, todavía las que nos encontramos y que me encanta poder conversar con una representante STEM. ¿Y cómo llegas en particular a esta especialidad? Porque tú, cuando conversamos en algún minuto, me contabas que llevas varios años desarrollándote en esto y, por supuesto, perfeccionándote en esto. ¿Cómo llega esta hambre por la transmisión? Bueno, mi primera aproximación es cuando uno se toma este momento para pensar qué cosas son las que me hacen sentido y en qué cosas me veo trabajando pero disfrutando también. Entonces, mi respuesta en eso era relativamente fácil, era hablar sobre las energías renovables, todo lo que tuviera que ver con cuidado del medio ambiente, con energía, con sustentabilidad, son cosas que tenían sentido para mí. Entonces, luego irse yendo a algo tan específico como la transmisión, obviamente es un camino que uno va desarrollando, ¿no? Uno no se despierta un día y dice, hoy yo me quiero desenvolver como experta en transmisión. Entonces, las renovables fueron las que hicieron esta introducción para mí en este mundo. Empecé a trabajar en una consultora muy conocida que desarrolla los estudios de transmisión del sector eléctrico en el país, y yo trabajaba en el área de planificación. Y ahí trabajé por casi 4 años. Y lo que más se ve en esa consultora son los estudios de conexión que deben hacer las renovables para conectarse al sistema. Entonces, estos 4 años me dieron una buena introducción de cómo es desde adentro todo el proceso que tiene que hacer cada interesado para conectarse, sobre todo las gestiones que se tienen que hacer con el Coordinador Eléctrico Nacional. Y de allí salía en el Grid Power a trabajar como especialista senior de interconexiones. Y bueno, Genel la verdad tiene una cartera muy grande de proyectos, Es muy y en el área diversificada, donde además. está muy diversificada de todo, hacen cosas muy entretenidas. Y entonces en el área donde estábamos éramos los responsables de desarrollar las estrategias de conexión de los proyectos. Entonces, una cartera gigante para estar trabajando y ya ahí enfocado full transmisión. El siguiente paso que en mi carrera fue en Engie, ahí era Business Developer de transmisión. Aquí ya no era solo enfocado a ver cómo se conectaban proyectos al sistema, sino más bien ver la red como un todo. Ver cómo hacemos para intentar detectar hoy los problemas que van a haber mañana en el sistema de transmisión. Muy orientado a la planificación y hacia cómo intenta el sistema ir creciendo de forma armónica. Y bueno, y actualmente estoy en RWE como manager de transmisión, y aquí es una suma de las dos cosas, ¿no? Vemos el tema de cómo hacemos la mejor interconexión para cada uno de los proyectos que tenemos, y al mismo tiempo intentar hacer uso del sistema de transmisión detectando hoy los problemas que creemos que van a haber mañana.
Oye, qué interesante lo que mencionas, esto de proyectar y ver hoy los problemas para mañana, porque por lo que se conversa y se sabe de industria, eso es algo un poquito que falta, ¿no? Ha faltado por lo menos en ese segmento. No necesariamente desde la mirada de las empresas, digo, sino más bien a nivel global. Y ahí es donde te quiero llevar, para partir desde lo macro y poder conocer un poquito más de cómo funciona justamente este proceso de conexión de proyectos. Eh, ¿Cuál es a tu juicio la importancia que tiene la transmisión como segmento para poder avanzar en la transición energética del país? Porque mucho se habla de la generación limpia, ¿no? De limpiar la matriz con energía renovable. Y eso ha ido avanzando, al parecer, a un ritmo mucho más acelerado de la misma transmisión y la planificación que implica. Mira, me voy a tomar de una portada del The Economist que salió hace un tiempo atrás, que decía, si quieres un mundo más verde, no tienes que ir a abrazar árboles, tienes que ir a abrazar torres de transmisión. Y el mensaje un poco detrás de esto es que no podemos tener una sin la otra. Para poder desarrollar buena generación, necesitamos que alguien use esa generación que estamos haciendo. Y la única forma de poder conectar eso con los usuarios finales es a través de la transmisión. Entonces, es una patita muy importante a no descuidar durante el desarrollo de los proyectos. Oye, yo también vi esa portada y la verdad, la vi además correr por muchísimos chats de industria porque es tan cierto, ¿no? Estábamos tan, bueno, íbamos paso a paso y estábamos tan enfocados en el desarrollo renovable y se nos olvidó que había que transmitirla, que había que entregarla, que había que conectarla. Así que me quedo con eso, hay que abrazar las torres, ¿no? Susana, y usted, bueno, me comentabas que tu origen en la industria y como tu hambre por este sector también viene del desarrollo renovable. Actualmente tú estás en una compañía que es relativamente nueva en Chile, pero que tiene un portafolio, en Chile digo, porque a nivel global lleva hartos años y con mucha experiencia. Tiene un portafolio importante de proyectos en desarrollo, en carpeta, tienen eólica, entiendo que están trabajando también, hace poquito conocimos una gran noticia con respecto a un proyecto de hidrógeno verde que estaban desarrollando. Entonces quizá que nos cuentes un poquito de cómo está parada RWE en este minuto, hacia cuáles son sus proyecciones en términos de portafolio y en ese marco después que nos cuentes un poquito la complejidad de conexión que tienes, cuál es esta labor que tienes para que esos proyectos efectivamente lleguen a puerto. Sí, efectivamente. Acá en RW tenemos un portafolio de proyectos grande, importante, con foco en las energías renovables. Lo que más desarrollamos serían proyectos eólicos. Es una proporción aproximadamente 90-10 de proyectos eólicos versus proyectos solares. En todos intentamos poder incluir además almacenamiento, que es algo muy, muy importante si también hablamos con más profundidad respecto de los temas que se empiezan a ver en la transmisión cuando nos enfocamos solamente en un solo tipo de tecnología para ir desarrollando. Entonces intentamos poder integrarlo de manera de permitir que sea más flexible la forma de operar las plantas. Y efectivamente, como dices, también tenemos un proyecto estrella, que es un proyecto de hidrógeno que estaremos desarrollando ahora en Magallanes. Y bueno, la idea es que sea el primero de muchos, sería el primero en Chile, pero ya la empresa como tal, su presencia ya tiene unos 30 desarrollos a nivel mundial relativos al hidrógeno y la idea es poder seguir creciendo, creemos que acá hay mucho potencial, así que nada, esperamos poder explotar. Oye, Susana, y yo me imagino que mencionaste eólico, mencionaste solar, mencionaste hidrógeno. Bueno, hidrógeno tiene otra lógica, pero pensando, por ejemplo, eólico, solar, cuéntanos un poquito, porque la verdad no todo el mundo sabe cómo funciona tu labor. ¿Cuál es tu labor acá, en particular el área que diriges, ¿no? El proceso de conectar estas centrales. Cuando ya para quienes nos están escuchando y quizás no saben, hay tres segmentos fundamentales en la industria energética. Generación, que es efectivamente donde se genera la energía, que aquí estamos hablando con un proyecto que genera energía limpia, en este caso. Transmisión y distribución. Y Susana está justamente en el punto donde tiene que hacer el trabajo para que esos proyectos se metan y se integren en la red eléctrica de Chile, ¿no? En la matriz energética.
Cuéntanos un poquito en simple, sabiendo que es un tema más bien técnico, pero lo más simple que nos puedas contar, cuando te llega a ti un proyecto y dices, ya, acá tú tenemos el desafío de conectarlo. ¿Cómo es ese proceso? Mira, la verdad es una pregunta que me han hecho antes porque es antiintuitivo, pero el proceso de conexión, independiente de la tecnología que yo use, es el mismo. Porque cuando uno se va a conectar, ¿qué es lo que haces al final del día? Intervienes una instalación que existe y que es manejada centralmente, en este caso por el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, al Coordinador Eléctrico Nacional lo que le interesa saber es cómo tú vas a intervenir esa instalación con tu proyecto. Y en general la forma en que la intervienes es siempre la misma, ya sea un consumo o ya sea una generación. Probablemente vas a ir a una subestación, la vas a necesitar ampliar y vas a conectar tu paño en el que quieres evacuar la energía. Entonces, el procedimiento es muy similar independientemente de la tecnología, incluso independientemente si estamos hablando de una demanda, de un consumo, o si estamos hablando de generación por combustibles fósiles, el proceso es más o menos el mismo. Las complejidades o las diferencias se empiezan a desarrollar en las etapas posteriores, cuando ya estoy como cerca de efectivamente entrar en operación y necesito como demostrar cómo va a funcionar mi proyecto ante unas ciertas situaciones muy particulares, como algunas fallas o algo así. Yo necesito saber qué comportamiento va a tener este proyecto. Aquí sí que es diferente cómo se mueve una máquina pesada, una generadora con turbinas, a cómo se mueve una máquina que tiene todo completamente automatizado. Los efectos son muy diferentes y tienen impactos bien, bien grandes en el sistema, que son temas que no se están descuidando en el tema de la transmisión, dado que empiezan a ser como importantes. Así que, nada, son particularidades, pero que la verdad se ven cuando la etapa está mucho más avanzada. Mira, yo me hubiera imaginado que era distinto, como sin saber mucho del punto de conexión de un proyecto, yo me hubiera imaginado que podía haber alguna complejidad o barrera distinta dependiendo de las tecnologías, pero tú dices que eso viene ya en una segunda patita, cuando hay que enfrentarse Sí, como a temas de seguridad, quizás de flexibilidad, ¿no? exacto. Y como que las otras diferencias en realidad vienen en esta etapa previa, antes de que yo diga ya, voy a conectar el proyecto. Cuando, no sé, el terreno que necesito para una tecnología o la otra es distinto, los permisos que necesito para una o para la otra son distintos, las pruebas que tengo que hacer de recursos para una o la otra son distintos. Pero en general, cuando ya llego al punto en el que digo, ok, conectémonos, yo voy a intervenir en una instalación y en general, independientemente del tipo de tecnología que sea, la intervención es la misma. Es un espacio en una subestación, es un espacio en alguna línea de transmisión. Oye, Susana, y aquí te quiero hacer una pregunta más eh, no sé si llamarla política regulatoria, pero en la práctica son varios organismos y ministerios probablemente que cumplen funciones claves para lograr este objetivo final de que las centrales renovables puedan inyectar correctamente a la matriz eléctrica nacional. Ya mencionabas tú, por ejemplo, el coordinador eléctrico como uno de estos actores clave. En ese sentido, ¿cuáles son quizás los elementos más complejos que debe enfrentar una compañía para avanzar en su conexión? Por ejemplo, hemos escuchado que hay una especie de campaña que tiene bienes nacionales donde promueve ciertos territorios para poder desarrollar proyectos renovables. ¿Cómo conversa ese programa o esa campaña con, hablamos de permiso, de no sé, el relacionamiento comunitario? ¿Están conversando efectivamente para poder llevarse a cabo esos proyectos o en la práctica te topas, que pasa mucho porque lo hemos escuchado mucho también en conversaciones acá, que los organismos no necesariamente apuntan al mismo objetivo o hablan el mismo idioma? Claro, aquí nombraste un tema importante. Yo te decía que cuando yo quiero conectar un proyecto, yo necesito intervenir el sistema y eso significa un espacio y una subestación, un espacio y una línea de transmisión. Todo lo que tiene que ver intervención del sistema lo ve el Ministerio de Energía a grandes rasgos, es decir, y lo cual es obvio y tiene sentido. Sin embargo, en paralelo, el Ministerio de Bienes Nacionales también está ocupado promoviendo que ciertos terrenos puedan ser usados y bien usados, puedan ser usados para el desarrollo de energías renovables y que no solo trae el beneficio de poder descarbonizar un poco la matriz, también
estas licitaciones que hace el Ministerio de Bienes Nacionales vienen asociadas a ciertos pagos o a ciertos compromisos que adquieren el que se adjudica con el Estado. Entonces empieza también a representar además un ingreso para el Estado. Entonces el Ministerio de Bienes Nacionales tiene esas iniciativas por un lado, mientras que el Ministerio de Energía, por otro lado, es el responsable de que el sistema crezca para garantizar que los proyectos se puedan conectar. No siempre se ve que los dos estén alineados hacia lo mismo, y actualmente estamos experimentando casos en los que hay licitaciones de bienes nacionales que tienen unos ciertos compromisos de conexión y de empezar a evacuar a cierto año, pero que luego con el ritmo al que estaría creciendo la transmisión se vuelve imposible ir cumpliendo esos compromisos. Entonces, es muy importante y es algo que hemos intentado perseguir y que estamos seguros que va a ir mejorando, que es el tema de que para que las cosas se den, tienen que trabajar en conjunto las distintas visiones, que queremos todo lo mismo al final, que esté una matriz energética que esté más limpia. Sin duda, es el camino que tenemos que recorrer todos juntos y actuando también de la mejor manera para lograr esta famosa y tan anhelada transición energética justa también, no solo transición energética por sí sola. Y ahí quiero llevarte a uno de los factores que impactan tanto a lo que es generación como lo que es transmisión, y me refiero a la licencia social, entendiendo la complejidad de la transmisión, la gran infraestructura que se requiere, los tiempos de construcción que son mayores a lo que es el desarrollo de un proyecto de generación renovable, por ejemplo. ¿Qué tan relevante a tu juicio es trabajar también en un acercamiento efectivo y temprano en los territorios? Mira, es clave. Acá en RWE siempre decimos que si empiezan las cosas bien, la probabilidad de terminar las cosas bien aumenta muchísimo. Y si no las empiezas bien, te vas a tener que topar en el camino con una serie de desafíos que perfectamente pudiste haber evitado al inicio. Entonces, desde etapas muy, muy tempranas, nos empezamos a relacionar con las comunidades, escuchamos cuáles son las necesidades, escuchamos cuáles son los consejos. Muchas veces las comunidades que viven aledañas a zonas que queremos intervenir tienen un conocimiento muchísimo más grande del que pueda tener un desarrollador que recién está empezando a conocer ese terreno. Entonces intentamos siempre ir de la mano, ir creciendo juntos y ir dejando todos los compromisos, y no solo ir dejando compromisos, sino ir cumpliendo los compromisos, porque la palabra que uno pueda tener es lo que al final te sigue persiguiendo cuando vas avanzando. Entonces es muy importante poder dejar establecido que nos comprometemos, que hacemos las cosas bien y que luego además cumplimos. Entonces, es clave y puede ser el problema de proyectos que finalmente no se pueden materializar por no haber tomado las cosas bien desde el inicio. Qué importante eso que dices también, como no solo decimos o no solo escuchamos, sino que también cumplimos, porque al final creo que la licencia social se basa al final en la generación de confianzas compartidas, y cuánto cuesta generar ese espacio y una confianza robusta, porque se rompe así, ¿no? Si uno no cumple con sus compromisos, se O cae. sea, ¿sabes lo que dicen? Es ganarse una buena reputación, cuesta, necesitas trabajar mucho en ello, pero basta que hagas un momento, una cosa mal, y cuesta el triple volver a recuperar el punto donde estabas antes. Entonces, la verdad, la iniciativa de acá es no tener que llegar a ese punto y mantengámonos haciendo las cosas bien. Y eso porque tú estás en una etapa ya, una segunda etapa, o quizás una tercera etapa de desarrollo de proyectos, ¿no? Tenemos en el fondo la etapa cero, después viene ya el desarrollo de la central misma de generación, y viene la etapa tuya de poder conectarla. Sigo hablando de lo que es relacionamiento comunitario. Me imagino que este sello que ustedes promueven como RW para que tenga continuidad parte en esta etapa cero, pero lo importante es poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque también se hablaba mucho en algún minuto que, claro, cuando quieren construir un proyecto, las empresas llegan todas y después desaparecen del mapa. Y el proyecto empieza a andar y nunca más vieron a este vecino, ¿no? Y son vecinos de largo plazo. ¿Ustedes en ese sentido se mantienen de esa forma? ¿Lo hacen periódicamente? Yo sé que no es
tu área particular, el tema de relacionamiento comunitario, así que no te quiero llevar a ese detalle, pero un poco cómo lo has vivido tú desde tu área. O sea, eso es exactamente lo que te comentaba. Nosotros nos acercamos a las comunidades, no es en el momento que vamos a ir a conectarnos y que nos conozcan en ese momento porque vean una sorpresa que en el servicio de evaluación ambiental aparece un proyecto nuevo. Hacemos este acercamiento desde antes, desde esta etapa cero que tú llamabas, para que luego, cuando estemos en la etapa ya que aparecemos oficialmente en toda, hacia, con ojos hacia todas las autoridades, ya las comunidades saben quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos trabajar, qué es lo cómo vamos a avanzar, cómo llegamos ahí, los por qué. Entonces, es lo vital y es precisamente lo que tú estabas diciendo, desde la etapa cero y no desde la etapa en la que pueda representar después, mirar cosas que no se vieron en el pasado. Sí, yo siempre me quedo con eso, finalmente entender para ambas partes, tanto las empresas que yo sé que están haciendo muchos esfuerzos y se están dedicando harto en esto, y las comunidades también al final, entender que esos espacios que se abren se están haciendo de buena fe, y aquí puedo hablar por muchos y pecar de ingenua, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que las acciones se están haciendo de buena fe, todas las compañías están tratando de mejorar su espacio de relacionamiento en los territorios, porque al final son vecinos de largo plazo por años y años y años, así que la invitación ahí para poder tener estos espacios de diálogo y que tomen también los espacios de diálogo porque son claves para poder tener hacer el win-win, ¿no? Que también podamos entregarle desarrollo a los territorios, inversión social y todo lo que puede salir de esas conversaciones. Susana, yo quiero conocer un poquito más de ti también. Nos queda un ratito de entrevista y hemos conocido un poco del desarrollo de los puntos de conexión, ¿no? Cómo se conecta un proyecto. Hemos conocido un poquito más de la empresa donde tú trabajas, pero quiero saber un poco más de ti. Cuando la primera vez que te escuché, yo dije, ese acento no es chileno", y ahí tú me comentaste que eras mitad chilena, ¿no? Entonces quizás cuéntanos un poco de tu historia, cuánto tiempo llevas en Chile y de tu desarrollo de carrera, porque también yo decía en la apertura que es ingeniera civil eléctrica. Entonces, una representante STEM que por lo demás me encanta. Entonces, saber un poquito qué es lo que te llevó a ser eléctrica, ¿no? Sí, bueno, efectivamente partiendo desde atrás, mi mamá es venezolana, mi papá es chileno, así que igual desde la infancia estuve interactuando con los dos países. Mis abuelos por parte de mi papá 100% chilenos, mis abuelos por parte de mi mamá 100% chilena. Y bueno, así que siempre tuve como esa mixtura cultural en el crecimiento y a medida que fui avanzando también. Luego, con respecto a empezar a estudiar ingeniería, va muy de la mano con, sencillo la verdad, va de la mano con estar en el colegio y ver que la matemática, la física, la química eran Te las venían ramas que bien. para mí eran, claro, eran bastante más sencillos. Entonces ya eso dejaba como acotado cuáles serían las carreras a las que me gustaría postular. Y también desde mi casa nunca hubo ningún tema de diferenciación en cuanto a eres niñita, así que deberías estar haciendo estas cosas, o eres niño, deberías estar haciendo estas otras. Entonces eso para mí fue clave porque no existía ningún tipo de sesgo que algunas cosas no las pudiera hacer por el género. Entonces no fue tema, así que se me va bien esto, voy a postular en ingeniería. ¿Y tenías Estaba alguna pensando, referencia de cuando llegaste a decir, porque la ingeniería abarca hartas materias, ¿no? Hartas áreas de trabajo. Cuando dijiste voy a ser eléctrica, ¿viene de algún lado ese interés? mira, en el colegio en Venezuela uno tiene que hacer el trabajo de ciencias y esos trabajos de ciencias que yo hacía estaban siempre enfocados a temas de reciclaje. Entonces, como que quería ver cómo podía unir un poco el tema de los números con el reciclaje. Y la verdad, al hacer eso me salió energía renovable. Eso es lo que me salió que tenía sentido. Entonces, de ahí a eléctrica, la verdad, el paso era muy, muy cercano. Y fue lo que siempre intenté irme desarrollando a medida que estaba en la universidad. Que la verdad, para ese momento no era tan no se veía tanto como se veía, como se ve ahora. Ahora sí que dices energía renovable y es como, claro, ¿dónde te gustaría? En ese momento era un poco
Más, sí, en el futuro probablemente se trabaje de eso. Claro, Y no, no se veía tanto. era una aspiración y a veces yo me acuerdo que hace un tiempo hablaban de estos hippies locos que estaban impulsando unas tecnologías como del futuro en ese momento. Exacto, pero nada, feliz que el futuro finalmente demostró que sí, que íbamos a empujar hasta acá y que tiene sentido. Así que nada, pues me gustaría igual aprovechar el momento para invitar a las personas que estén Eso, escuchando, a las personas que lo estén dudando, que no hay ninguna carrera que sea un requisito de entrada un cierto género. Lo único que se necesita para alguna carrera es que tú tengas interés y que te haga sentido. Así que ojalá tengamos más mujeres, estoy segura que sí en el futuro y ya lo estamos viendo. me encanta además que hayas dejado un mensajito para quienes nos están escuchando, quizás cuántas están viendo qué hacer, seré o no seré ingeniera, se me complicará un poco la vida o me voy a carreras que tradicionalmente nos han dicho que están hechas para mujeres. Así que me encanta que hayas dejado el mensaje y como una buena representante del área STEM, Susana. Llegamos al tiempo. Agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana. La verdad que es muy interesante y a mí en lo personal también me llena de conocimiento adicional. Era un área que yo no tenía muy profundizada, así que me encanta escucharte y toda la experiencia que puedes traspasarle a nuestra audiencia. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y cerramos agradeciendo a Colbún y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, por supuesto al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos el próximo jueves, como siempre a las 11:30 de la mañana. Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos. Chao Susana, que estés muy bien. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao.